Me imagina pasar años de tu vida siendo literalmente el soporte de personas vulnerables. Ujú. O sea, entrar en sus casas, levantar a pulso a pacientes que no pueden moverse, sostener su peso para que puedan asearse, alimentarse o, bueno, simplemente cambiar de postura. Es un desgaste físico tremendo. Totalmente. Eres a todos los efectos la estructura que mantiene en pie el día a día de otra persona. Y un día, después de años de ese esfuerzo extremo, pues tu propio cuerpo dice basta. Claro, se rompe. Se rompe, exacto. Pero en lugar de recibir atención médica en paz y tener, no sé, una red de seguridad que te sostenga mientras te recuperas, Te ves arrastrado a un laberinto burocrático. eso es. Un laberinto donde tu propia empresa te exige que demuestres, en revisión tras revisión, que tu dolor es real. Es que es muy fuerte. Pues hoy vamos a hacer una inmersión profunda en unos documentos que detallan precisamente esto. El caso real de Ana. Su historia es, una ventana clarísima a lo que ocurre cuando la pérdida de la salud choca de frente con la maquinaria laboral. Sí, el caso de Anne es una disección perfecta de cómo una crisis médica se transmuta en una crisis administrativa pura y dura. Ya. Las notas que analizamos hoy abordan esa zona gris, ese espacio donde la medicina dice una cosa, pero la estructura corporativa, hace oídos sordos. Total. Y lo que revelan estos documentos no es un fallo del sistema. Es el sistema operando exactamente como fue diseñado, priorizando mitigar riesgos antes que recuperar a la persona. O sea, esa idea del diseño del sistema me parece crucial. Porque al leer los detalles de la labor de Ana como cuidadora, la imagen que no se me quitaba de la cabeza era la de esos pilares de carga en los edificios antiguos, ¿sabes? Ujú, en las catedrales y eso. Exacto, esas columnas inmensas que sostienen toneladas de piedra en absoluto silencio. Nadie que pasea por ahí se detiene a pensar en la tensión que soportan. Se da por hecho que están ahí para aguantar. Claro, se asume. Pero cuando empiezan a aparecer grietas por el exceso de peso sostenido durante décadas, la reacción no es apuntalar el edificio para proteger el pilar. No, ¿qué va? La reacción del sistema es cruzarse de brazos, mirar las grietas con suspicacia y básicamente cuestionar por qué ese pilar ha tenido la osadía de dejar de ser útil. Fíjate que esa analogía arquitectónica ilustra a la perfección la paradoja de estas profesiones, las vinculadas a los cuidados. Sí. Estas personas actúan como amortiguadores sociales, ¿no? Absorben el impacto físico del deterioro ajeno y también el psicológico. Ya te digo. Pero cuando su propia estructura cede, descubren que la salud laboral no opera bajo un principio de reciprocidad, opera desde el escepticismo. Ya desde la duda constante. Exacto. Y aquí es donde la historia de Ana entra en una fase que los documentos describen como un desgaste emocional insostenible. Su cuerpo fallaba por el avance de su enfermedad, sí, pero lo que la destruía era la presión laboral. Y, vamos a detenernos en ese choque. Porque los datos médicos que recogen las fuentes de verdad son apabullantes. No estamos hablando de un dolor de espalda difuso de un par de días. No, para nada. Los informes son contundentes. Es que no dejaban lugar a duda. Tenemos a 3 áreas distintas pronunciándose. Por un lado, psiquiatría. Ujú. Por otro, prevención de riesgos. Y finalmente, vigilancia de la salud. O sea, 3 ramas oficiales analizando el caso desde ángulos súper diferentes. ¿Y llegando a la misma conclusión? Unánime, que Ana presentaba limitaciones graves y era absolutamente no apta para su trabajo. Es que, hay que entender la magnitud de esa unanimidad. Conseguir que estas 3 áreas converjan así, sin matices, en medicina laboral es Es raro. rarísimo. Es extraordinario porque evalúan cosas distintas. O sea, psiquiatría evalúa el impacto mental. Prevención de riesgos, las amenazas físicas del puesto. Y vigilancia determina si tu estado biológico aguanta esas amenazas. Claro, son perspectivas independientes. Eso es. Que los 3 estamentos digan a la vez que esta persona no puede continuar sin riesgo grave, debería ser el final del debate. Un punto y final clínico absoluto. Pero claro, no lo fue. No. Y ese es el drama. Pues aquí quiero hacer un poco de abogada del diablo, para entender la mecánica real del problema. Porque entiendo la frustración de Ana, pero desde una perspectiva sistémica, para quien nos escucha, A ver, ¿no tienen las empresas o las mutuas la obligación legal de auditar estas majas a fondo? Al final hay mecanismos de control para evitar fraudes, ¿no? sí, por supuesto. Entonces, ¿en qué momento esa auditoría legítima cruza la línea, ignora 3 ramas médicas y se convierte en una especie de tortura burocrática? Pues esa es la frontera clara y que analizan las notas. La auditoría es legítima, claro que sí.
El problema es cuando el protocolo de verificación se vuelve una presunción de culpabilidad. Ostras, ¿presunción de culpabilidad? Literal, la burocracia laboral actual opera a menudo bajo una, digamos, sospecha preventiva. El sistema no ve la evidencia médica como un problema de salud a solucionar, lo ve como una fuga de capital que hay que taponar. Madre mía. Y te auditan hasta la extenuación para forzar una alta prematura. Cruza la línea cuando pedir pruebas es una herramienta de desgaste, no de control. O sea, ¿usan la burocracia directamente como un arma de atrición? Exactamente eso. Obligar a alguien a defender que su dolor es real mes tras mes, cuestionando informes oficiales de especialistas, genera un traumatismo institucional. Las fuentes hablan de heridas invisibles. ¡Qué frase tan dura! Es que es real a nivel biológico, ¿eh? La incertidumbre de perder tu sustento te dispara el cortisol. Mantienes el cuerpo en alerta perpetua, y ese estrés agrava la enfermedad física e impide la recuperación psiquiátrica. Claro, es el pez que se muerde la cola. Totalmente. El sistema, al auditar con tanta agresividad, se convierte en un agente patógeno más. Está literalmente enfermando más a la persona. Es demoledor. Porque si la evidencia era tan aplastante y sin embargo este trauma institucional estaba destrozando a Ana, ¿cómo rompes el bucle? Es complicado. Porque la medicina claramente había tocado techo. Los médicos hablaron, firmaron y el sistema siguió apretando igual. Ahí es donde está el giro de esta historia. Llegados a este callejón sin salida, los documentos muestran un punto de inflexión radical. Había que sacar el conflicto del terreno médico. ¿Y llevarlo a dónde? Al terreno donde la empresa realmente siente la presión. Y ahí entra la intervención legal, el abogado. Vale, sí, el abogado. Adrián Placencia. Me fascinó cómo los documentos describen esta intervención. Cambia por completo el paradigma, ¿verdad? Muchísimo. Normalmente pensamos en los abogados como, no sé, técnicos. Traductores de un idioma burocrático que el resto no entendemos. Gente de papeleo y plazos. Sí, la visión clásica. Pero aquí las fuentes lo plantean casi como un equipo de rescate emocional. Mencionan explícitamente que el abogado tiene el poder de devolver la dignidad al trabajador. Es un concepto poderosísimo. Brutal. Es como si el sistema fuera un laberinto diseñado para que te rindas, para que te sientas pequeño, y el abogado es quien entra con un mapa iluminado y no solo te saca, sino que te demuestra que nunca fue culpa tuya perderte en ese laberinto. Fíjate que ese mapa iluminado que dices es, en la práctica, la estrategia jurídica. Un trabajador como Ana llega al despacho legal agotado, sintiendo que su palabra no vale nada contra la gran corporación. Claro, vienes derrotado de casa. Totalmente. Y para devolverle la dignidad, el abogado no ejerce de psicólogo. Ojo, ejerce de arquitecto. Construye una arquitectura documental inexpugnable. El texto subraya que fue una estrategia legal firme y rigurosamente documentada. Vale, pero ¿qué significa eso exactamente bajo el capó? Porque para quien nos escucha, ¿qué diferencia hay entre mandar los 3 informes médicos tú mismo y construir esa arquitectura de la que hablas? La diferencia está en el relato de causalidad. O sea, no basta con apilar diagnósticos sobre una mesa y decir, miren qué mal estoy. Ya. Una estrategia firme coge la evaluación psiquiátrica, el informe de riesgos, el de vigilancia de la salud y los entrelaza con la jurisprudencia laboral vigente. Creas un expediente donde cada objeción que pueda poner la empresa ya está neutralizada de antemano. Ostras, vas por delante. Vas 2 pasos por delante. Y lo que ocurre entonces es mágico a nivel legal. Se produce la inversión de la carga de la prueba. Vale, detengámonos aquí. Esto me parece vital. Explícanos bien cómo funciona esa inversión. A ver, en la fase de desgaste burocrático, todo el peso caía sobre Ana. Ella tenía que suplicar que la creyeran, intentar convencerlos de que no podía más. Sí. Al presentar esta arquitectura legal blindada, ese peso se transfiere directamente al tejado de la empresa. Ya no es la trabajadora pidiendo comprensión. Es su representante legal poniendo un muro de evidencia incontestable sobre la mesa de recursos humanos o dirección. O sea, les das de la vuelta a la tortilla. Por completo. De repente, es la empresa la que tiene que argumentar, en contra de sus propios informes de prevención, ¿por qué demonios creen que Ana es apta? Les pones en una posición donde sostener la duda es legalmente temerario. Claro, esa inversión cambia toda la aritmética para la empresa. Porque una vez que ven ese muro de evidencia, pues tienen que calcular el riesgo. Análisis puro y duro. Y eso explica el desenlace de la historia, que es el detalle más asombroso de todas las notas. Los documentos detallan que la empresa terminó reconociendo de forma oficial la situación de Ana. Pero lo impactante es el cómo.
sin llegar al acto de conciliación siquiera. Exacto, sin llegar al acto de conciliación. Es que ese detalle procesal es la clave absoluta. Para entender la magnitud, hay que saber qué es el acto de conciliación en el derecho laboral español. Bueno, cualquiera que haya tenido un conflicto laboral sabe que el famoso SMAC es casi un trámite ineludible, ¿no? Obligatorio. Es el paso previo antes de poder ir a juicio. La idea original es descongestionar juzgados, forzando a las partes a sentarse y llegar a un acuerdo. Pero la realidad suele ser otra. Claro, en la práctica corporativa, las empresas usan el acto de conciliación como una extensión del desgaste. Van sin ninguna intención de ceder, solo van para tantear la desesperación del trabajador, ofrecer acuerdos ridículos a la baja o alargar el proceso meses hasta el juicio. Es un espacio de choque. Entonces, sabiendo que usan ese paso obligatorio para presionar, que la corporación ceda antes de llegar siquiera a esa mesa, es muy fuerte. Mucho. Es como, no sé, ganar una partida de ajedrez antes de mover el primer peón. Despliegas el tablero y el oponente tumba a su rey él solito. ¿Qué lectura haces de esa capitulación tan rápida? Pues la lectura técnica es que el departamento jurídico de la empresa hizo números. Vieron que intentar litigar o prolongar esto sería un desastre estratégico, económico y reputacional. Claro, Vieron que la estrategia documentada por el abogado no dejaba ni una fisura. Sabían que si iban a juicio no solo perdían, sino que ignorar informes de riesgos laborales podía acarrearles sanciones graves. Fue una rendición puramente matemática. pero más allá de la victoria matemática, las fuentes hacen mucho hincapié en el impacto humano de esa claudicación. Porque a lo largo del relato vemos que Ana y su familia llevaban años de lucha. Años. Años de lo que hoy llamaríamos gaslighting institucional, escuchando que sus síntomas no eran para tanto, que debía esforzarse un poco más. Y ese es el núcleo emocional de todo esto. Cuando un sistema burocrático inmenso claudica y firma un papel reconociendo oficialmente tu realidad, ocurre un fenómeno de sanación. Es que te validan por fin. Esa validación desarma casi en el acto todo el peso de la culpa que la institución te había volcado encima. Fíjate, para visualizar ese alivio, a mí me viene a la cabeza una sensación súper física. A ver. Es como si llevaras años viviendo en una habitación cerrada, con una alarma de incendios sonando a todo volumen y luces parpadeando. Ese es el gaslighting y el miedo al despido. Qué buena imagen. Pues la validación legal no apaga el fuego de tu enfermedad, claro. Ana sigue teniendo sus patologías, pero el reconocimiento legal apaga la maldita alarma, corta el ruido ensordecedor. Y de repente tu sistema nervioso puede sentarse en silencio y empezar a procesar. Es una descripción neurobiológica perfecta del trauma continuado. El reconocimiento de la verdad opera como un vendaje sobre esa herida invisible. Es profundamente terapéutico porque la sociedad te está diciendo, oye, tenías razón. Uf, tenías razón. Tu cuerpo no te engañaba. No tienes que malgastar tu energía en intentar convencernos más. Tenías razón. De verdad que debe ser una de las frases más poderosas cuando viene de quien te ha estado asfixiando. Aunque bueno, los documentos son muy rigurosos y evitan caer en, no sé, triunfalismos baratos. Sí, no es un final de película de Hollywood donde sales del despacho y ya está. El texto lo advierte. Las notas indican que quedan procesos pendientes y un largo camino judicial. Evaluar incapacidades permanentes con los tribunales médicos del Estado, las pensiones, todo ese ecosistema denso. Es una carrera de fondo. Las resoluciones laborales rara vez son el final definitivo, son solo puntos de control. Pero ojo, la diferencia cualitativa ahora es abismal. Claro, el punto de partida es otro. El terreno sobre el que van a librar esas batallas ya no es el fango de la sospecha, es el terreno sólido de la certidumbre legal. Partir desde ahí te devuelve la agencia sobre tu propia vida. Te da espacio mental para centrarte en tu salud, que es lo que importa. Exactamente. Pues creo que aquí llegamos al epicentro de nuestra exploración de hoy, porque analizar este tipo de notas nos obliga a cambiar la lente con la que miramos la realidad laboral. Fundamental. Cuando escuchamos debates sobre tasas de absentismo o el coste de las bajas, corremos el riesgo de comprar una narrativa súper deshumanizada. Los números en un Excel anestesian la empatía. Totalmente de acuerdo. Pero detrás de esas montañas de expedientes hay personas reales, familias cuyas vidas se paralizan por completo intentando no perder el techo mientras su salud se rompe. Y que la verdad quede blindada en un papel no es un trámite, es la frontera entre hundirse o volver a respirar. Esa es la lección estructural. Las leyes y las normativas no cayeron del cielo. Se crearon para proteger al individuo frente a desequilibrios de poder.
Y cuando el ciudadano vulnerable es triturado por los engranajes de la sospecha, el sistema traiciona su mandato fundacional. Y el trabajo estratégico de la abogacía, como hemos visto, fuerza al sistema a cumplir ese mandato. Eso es. Pues precisamente por eso quiero cerrar retomando la imagen inicial. Pensemos en esos pilares de carga silenciados, en todas esas personas en profesiones de cuidado, limpieza, asistencia, que sostienen la arquitectura más frágil de nuestra sociedad cada día con sus propios huesos. Ujú. Ver cómo una intervención legal impecable les devuelve la dignidad tras años de dolor nos deja con una pregunta. Si hace falta diseñar estrategias jurídicas brillantes simplemente para que una empresa admita que un trabajador gravemente enfermo está enfermo, Ya. ¿hasta qué punto nuestros sistemas modernos están diseñados para gestionar talento y proteger? ¿O hemos construido, con la excusa de la eficiencia, gigantescas pruebas de resistencia psicológica? Quizás la verdadera crisis de salud laboral de nuestra época no sea solo la enfermedad física, sino la pesadilla burocrática que nos exige pedir perdón por tener la audacia de enfermar.